hospitalarios, ¿sí? O sea, entre lo que es el lugar estatal o los lugares privados que utilizan bioingeniería como asesoramiento, como medio de asesoramiento para lo que son las tecnologías, infraestructura y demás. Hasta la semana pasada habíamos visto hasta la diapo número 11 de lo que hoy les subí y tenía que ver con lo que se relaciona con los procesos y también con lo que se relaciona con las tecnologías y demás, y dónde hace el asesoramiento, cuáles eran los procesos y todo lo que ya más o menos habíamos visto, pero le dimos el enfoque de lo que es la bioingeniería. La bioingeniería dentro de lo que es un hospital también tiene otras injerencias. En lo que a nosotros nos respecta, en cuanto a lo que es el ámbito quirúrgico, también funciona como asesoramiento de la infraestructura y de todo el equipamiento que se ponga dentro de un quirófano o de un centro quirúrgico. Es por eso que yo se los dividí en dos partes, ese Power, y hoy lo que vamos a ver es cómo se modifica, o sea, cómo se quiere partir desde un centro quirúrgico ya armado y una modificación, o cómo se haría desde lo que es la base cero para poder construir una nueva infraestructura a nivel quirúrgico, ¿sí? Así que vamos a ver todo, desde los planos, desde cuánto tiempo lleva cada cosa, cómo es la planificación y demás. Vamos a empezarles a compartir la pantalla y ustedes me avisan cuando lo ven. ¿Ustedes lo ven ahí ya? Sí, profe, ahora sí. Ahí. Bueno, vamos a probar una cosa. Díganme si ven pasar las diapositivas a un plano o ven siempre las mismas. Por ahora está siempre la misma. Por ahora siempre la misma. Bueno, entonces vamos a cambiar la forma de presentación porque no lo permite. Vamos a quedarnos ahí. Bueno, nosotros, vamos a agrandarles para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí va. A ver quién está queriendo entrar. Vera. Bueno, entonces, como les contaba, nosotros ya habíamos visto la parte de los procesos y ahora nos quedaba ver cómo era la parte de la bioingeniería desde la gestión en cuanto a lo que es la estructura de lo que podría ser en este caso un centro quirúrgico o cualquier dependencia de un hospital que necesite el asesoramiento de bioingeniería, ¿sí? En el caso que yo les voy a presentar ahora es el proyecto de un quirófano híbrido. Un quirófano híbrido es un quirófano con la menor cantidad posible de materiales y tecnologías dando vuelta, ¿sí? Es un lugar bastante reducido en equipamiento, pero de mejor calidad, ¿sí? O sea, por ahí tiene mayor complejidad, pero hay menores artefactos, por así llamarlos. Estos quirófanos híbridos hace unos 10, 15 años atrás se empezaron a construir para las cirugías de mayor grado, por ejemplo, para cirugías cardíacas, para cirugías vasculares, para lo que es la endocirugía, que podría ser todo lo laparoscópico o lo endoluminal como lo es la cirugía vascular. Para neurocirugía, por ejemplo, y en algunos casos lo utilizaban para hacer cirugías que tienen que ver, por ejemplo, con la cirugía resonador abierto, que se hace una neurocirugía o cirugía traumatológica en medio de un resonador que va tirando las imágenes de lo que se va desarrollando como cirugía. Cada una de estas especialidades podía tener acceso a un quirófano híbrido. Hoy por hoy la posibilidad de tener un quirófano híbrido es más amplia, dependiendo el poder adquisitivo de cada institución o el presupuesto de cada institución, lo pueden tener. ¿En qué asesora la bioingeniería al respecto? En todo lo que tiene que ver con las estrategias de la construcción. Necesita ponerse o trabajar a tono con un arquitecto, entre los recursos administrativos, entre el personal médico, el personal de anestesia, los técnicos, ya sean radiólogos, ya sean de laboratorio que tengan que desarrollar tareas en el lugar, instrumentadores, enfermeros. Siempre hay que poner un tope, o sea, un tiempo
y ese tiempo tiene que ver con cuánto se piensa que va a tardar esa construcción. ¿Quiénes dan el tiempo de cuánto se va a tardar en la construcción? Los arquitectos que llevan a cabo este proyecto y el bioingeniero, porque es quien sabe cuánto va a tardar todo lo que el arquitecto quiere instalar, y además el bioingeniero conoce cuál es el equipamiento del hospital y conoce cuánto tiempo le va a llevar a cabo instalar esas tecnologías o ponerlas a punto para utilizarlas, porque algunas por ahí no llevan demasiada la instalación, pero de movilizarlas hay que volver a calibrarlas, entonces eso lleva todo un tiempo. Y hay cosas que se pueden hacer con personal del hospital y hay otras cosas que requieren service. Entonces, como no dispone del personal dentro del mismo hospital, va a tener que contabilizar cuánto tiempo le va a llevar construir o modificar un centro quirúrgico, ¿sí? Para este caso, por ejemplo, este tipo de quirófanos, se consideró como ejemplo que se iba a tardar aproximadamente 3 meses. Y también había que considerar un presupuesto, o sea, cuánta plata vamos a disponer para poder desarrollarlo. Generalmente la parte negativa es esa, es que no hay presupuesto o el presupuesto que tenemos es el mismo de años anteriores. No voy a volver a contarles cómo se vota el presupuesto ni de dónde sale, sino que ustedes lo recuerdan, pero con el mismo presupuesto se tienen que hacer todas las obras de mejoras o modificaciones que un hospital quiera desarrollar, porque más de una vez el Estado otorga el dinero para hacer algo nuevo, pero no siempre sucede en la mayoría de los hospitales. A veces sucede en los hospitales o de mayor complejidad o dependiendo cuál es la necesidad a nivel salud del momento, es a quien le brindan mayor posibilidad de desarrollo a través del Ministerio de Salud. Esto se entiende de que los recursos que se van a utilizar van a ser todos aquellas personas intervinientes. A su vez se va a destinar qué es lo que se quiere hacer, cuál sería el proyecto quirófano híbrido. Se tiene que pensar en cuánto tiempo se va a tardar en generar este proyecto y saber si contamos con presupuesto o no contamos con presupuesto para hacerlo. ¿Por qué es necesario saber si cuento o no con presupuesto? Porque dependiendo de esa posibilidad, voy a saber como arquitecto y como bioingeniero si puedo elevar el nivel de calidad de productos o no. O si puedo, por ejemplo, dilatar más tiempo la realización, porque, por ejemplo, yo programé 3 meses, pero me estoy dando cuenta que necesitaría una semana más para hacer un cableado, por ejemplo, de una pared. Entonces, eso hace que si yo no tengo presupuesto, el parar el quirófano una semana más hace que ese hospital no pueda facturar, o sea, que no pueda atender. Si no puede atender, tampoco puede producir dinero y tampoco va a poder, en el caso de que no produzca dinero, como es un lugar estatal, tampoco va a poder acceder a un mayor presupuesto el año anterior porque cerró su atención durante determinado tiempo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Dentro de lo que es la gestión administrativa en todos los servicios de salud, no solo basta con planificar qué es lo que se quiere hacer, cuánto tiempo vamos a destinar y demás, sino que hay otras cosas más importantes que hay que cumplir que tienen que ver, por ejemplo, con cómo vamos a presentar el proyecto. ¿Quién creen ustedes que presenta un proyecto ante el Ministerio de Salud para decidir cómo se hace, cuándo se hace, de dónde sacamos el dinero y demás? El director. ¿Médica del hospital? Sí, Sí, el los director. directores de los hospitales son quienes presentan el proyecto de qué es lo que quisieran hacer. Atrás de esa presentación del proyecto tiene que ir acompañada por un plano, por eso tenemos este plano acá. ¿Quiénes confeccionan el plano? El arquitecto que va a estar a cargo de esa obra que se va a realizar con el asesoramiento de un bioingeniero, ¿sí? Entonces, en el momento de hacer la presentación de cuál sería el proyecto que uno quiere desarrollar, tiene que acompañarlo con un plano donde, en el caso de pasar, o sea, de ser de base cero, es un plano con todo nuevo, porque vamos a partir de la nada para construir algo. Y en el caso de que sea un quirófano, por ejemplo, que ya tenemos, lo que vamos a presentar es un plano de modificación. Ese plano de modificación lo que se va a hacer es presentar el plano original y el de la modificación, para que el ministerio pueda corroborar cuál es la necesidad que tiene el hospital y qué es lo que se propone hacer o cuál es el proyecto que tiene para realizarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Sí. Sí, profe. Bueno, cuando un arquitecto y un bioingeniero se trabajan en forma conjunta,
deben hacerlo en cuanto a lo que es la infraestructura. Ya no hablamos más del equipamiento en sí, sino del todo, de todo lo que sería el lugar, por así llamarlo. Tienen que ponerse de acuerdo en todo. Por ejemplo, si una pared va a ser plomada o no, si una pared se va a pintar de un determinado color o textura o no, ¿sí? Si además de eso, cuántos metros va a tener esa pared de largo, cuánto va a tener ese quirófano en medidas. Dependiendo de la medida, el quirófano puede ser un quirófano de alta, media o baja complejidad, o de cirugías menores, medianas o mayores, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un quirófano que mide 10 metros cuadrados, estamos hablando de un quirófano de alta complejidad. Ahora, si yo tengo un quirófano que mide 3 metros cuadrados, estoy hablando de un quirófano de menor complejidad. Por lo tanto, cuando uno quiere ir a buscar una habilitación para poder trabajar en ese quirófano y dice que va a hacer cirugía cardíaca en un quirófano de 3x3, no vamos a obtener la habilitación porque ese quirófano no da con las medidas necesarias de infraestructura para poder desarrollar la cirugía en sí, porque la cirugía cardíaca es una cirugía mayor. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante conocer la cantidad de metros? ¿Por qué es importante ponerlo en la planificación que nosotros tenemos y demás? ¿Sí? ¿Pueden asociar lo que les cuento? No solo, no, claro, y aparte, no solo va a interesar cuántos metros tengamos en lugar y demás, sino también lo que vamos a poner adentro. Entonces, si nosotros ahora estamos hablando de un quirófano híbrido, y yo antes tenía, por ejemplo, 6 monitores que me mostraban en una cirugía intervencionista las diferentes, por ejemplo, imágenes de una secuencia operatoria, ¿no? Imagínense 6 monitores que me están mostrando imágenes secuenciales. Y hoy esos 6 monitores lo redujo a 1 y presento uno de mayor tamaño. Pero da la casualidad que ese mayor tamaño también es mayor peso, mayor estructura y requiere una instalación que antes los otros monitores podían ser con ruedas. Cuando uno va a un quirófano híbrido, trata de tener lo menos posible dando vuelta, como les conté al inicio. Entonces eso hace que también el hecho de pensar en cuánto es el espacio que tengo disponible también se ajuste a lo que voy a poner adentro, ¿sí? Y eso, ¿quién lo sabe? El bioingeniero. Es por eso que lo necesitamos. Otra de las cosas que ve el bioingeniero en forma conjunta con un arquitecto son las aperturas de puertas, tanto para entrar como para salir. O sea, si esas puertas son vaivén o pivotantes, si esas puertas son de una sola hoja o no, si son con entrada y salida de emergencia, ¿sí? Todas esas características las tiene que desarrollar y las tienen que tratar de ponerse de acuerdo entre el arquitecto que lleva a cabo la obra y el bioingeniero de cada institución. Es por eso que también tienen que presentar un plano como este, donde especifiquen cuál va a ser la forma en la que, por ejemplo, dispongan de las tecnologías, si va a tener una sala continua o no, si, por ejemplo, va a tener una o dos puertas, cómo va a ser el acceso de ingreso y de egreso de los pacientes. Todo eso, tanto el bioingeniero como el arquitecto lo tienen que conocer para poder plasmarlo en el proyecto y elevarlo a lo que es el Ministerio de Salud para que dé su aprobación. Yo les conté antes que voy a tratar de agrandar un poquito, así pueden ver un poco mejor. Les conté antes que todo se debe planificar, ¿sí? Cuando uno planifica, tiene que entregar no solo el plano como vimos anteriormente, y el diagrama de cómo sería el quirófano, cuánto tiempo vamos a tardar en desarrollarlo y demás, sino que además de eso, también tiene que pensar en cómo o cuánto tiempo va a tener cerrado el quirófano, porque en este caso nosotros ya teníamos un centro quirúrgico y lo que queremos hacer es una modificación. Es muy importante el tiempo de cierre. ¿Por qué? Porque cuando una infraestructura no se está utilizando, no está produciendo. Si es un lugar privado, lo transfieren a plata. Y si es un lugar público, lo transfieren a atención. Entonces, si yo tengo un quirófano que no está operando a nivel salud, significa plata y menos cantidad de personas atendidas, ¿sí? Por eso es muy importante que el tiempo de cierre sea el menos posible. Y que en ese tiempo de cierre uno haga todas las instalaciones de mayor complejidad posible para no tener que volver a cerrar. Entonces, cuando uno hace la planificación general, hace una planificación de este estilo, que es una planificación semanal donde parte
del inicio y del punto de entrega de la obra. Ahí es donde tiene que, digamos, conjugar las fechas entre el bioingeniero y el arquitecto que está a cargo de la obra. Por ejemplo, acá teníamos, desde la confección del pliego y adquisición de los equipos y de todo lo que se quería poner, el responsable era el departamento de compras, de finanzas, de bioingeniería y médicos, que son quienes intervienen en una licitación. ¿Se acuerdan lo que ya habíamos visto? Por lo tanto, ¿cuántas semanas vamos a tardar para hacer esto? Bueno, se calculó que vamos a tardar aproximadamente 3 semanas, ¿sí? Después, otra de las cosas que, por ejemplo, queremos poner es un brazo de anestesia, ¿sí? Que el brazo de anestesia es como una especie de aparato que se adosa a la mesa de anestesia y lo que hace nos permite acercar o alejar esa mesa de anestesia y todo el circuito de controles del paciente. Para eso necesitamos que arquitectura y bioingeniería estén en forma conjunta para saber cómo se va a administrar el tiempo para conectarlo y para que, además de todo eso, para que se compre. Entonces el departamento de compras va a estar a cargo de sacar presupuesto para comprarlo y de ver cuándo le entregan para que llegue en tiempo y forma en el momento que se debía conectar. Otra de las cosas es, por ejemplo, vamos a tener el quirófano en forma parcialmente cerrado. ¿Por qué lo vamos a tener parcialmente cerrado? Porque vamos a tener 4 semanas donde ese quirófano esté con el área de mantenimiento trabajando adentro. Y ven que ya lo ponemos en un color que es naranja, ¿sí? Las obras menores van a tener los colores más pálidos y generalmente son colores pasteles, como puede ser los celestes o los rosados. Es por eso que arriba vemos celestes y rosados y abajo también. Cuando uno va a cerrar totalmente el quirófano, eso debe ir colocado en color rojo, ¿sí? Entonces fíjense que las primeras 4 semanas teníamos un cierre parcial. Después hacemos un cierre total donde no va a haber actividad quirúrgica y después abrimos, pero lo hacemos solamente por 5 semanas nuevamente en forma parcial. ¿Por qué? Porque nos falta terminar otras cosas. Pero el quirófano inhabilitado totalmente, si yo veo esta planificación, veo que va a estar solamente 3 semanas inhabilitado, ¿sí? Eso es lo que ve cualquier persona que recibe un proyecto a nivel salud. Lo primero que va a mirar es la parte roja y lo último que va a mirar es la parte clarita, porque es lo que me va a decir que ya no necesito, digamos, muchas cosas, ni cierre del quirófano, ni nada que se le parezca, para poder desarrollar cada una de las partes. Si se fijan, tenemos instalación de soportes de brazos, de lo que son gases anestésicos, instalaciones de cañerías, instalaciones, por ejemplo, de la parte plomada. Bueno, todo eso va, toda esa instalación que es de gran complejidad va en el tiempo del cierre total del quirófano. Y esto lo debemos conocer. Y por último, llegamos a la apertura del quirófano ya con todo conectado, en presencia de mantenimiento, que si ustedes se fijan es el color verde anteúltimo y en la última columna, porque es la parte de entrega de ya el proyecto terminado. Y la segunda etapa, que es la última de un proyecto, que es la de capacitación del personal que va a trabajar en ese sector, ¿sí? Porque todo lo que vamos a tener es nuevo. Por eso la última columna se refiere a entrega de obra. ¿Se entiende la planificación, cómo se debe hacer y por qué? ¿Por qué debo utilizar colores? ¿Por qué debo programar exactamente cuánto tiempo voy a dejar cerrado un quirófano y demás? Sí. Bien. Esto que nosotros tenemos acá es un quirófano híbrido. A esto me refería cuando les decía que tiene que haber la menor cantidad de material dando vuelta. Y en un quirófano híbrido tenemos todo como suspendido en el aire. Si ustedes pueden ver esta imagen, van a ver que hay como una especie de columnas y en esas columnas tenemos el electrobisturí, la mesa de apoyo para la confección de documentos, todo está ahí. Y en las paredes, a un nivel alto, tenemos los tomacorrientes, todos tipos de enchufes para todo el equipamiento que tenemos. Y si se pueden fijar, en el piso no hay mucho material. Solo tenemos el que vamos a utilizar en la cirugía y nada más. Y la mesa de anestesia con ese brazo que les contaba que se iba a colocar para poder ayudar al anestesiólogo a no entorpecer el campo operatorio, por ejemplo. Una vez que el proyecto ya se terminó y que terminamos la parte de ese quirófano híbrido, otra parte del proyecto es el central o la central de monitoreo. La central de monitoreo lo que busca es
monitorizar a cada paciente que se está operando. Por ejemplo, tenemos un centro quirúrgico de 5 salas quirúrgicas, o sea que hasta 5 pacientes se pueden operar en forma simultánea. Generalmente hay un solo cardiólogo en el sector. ¿Cómo hace ese cardiólogo para dividirse en 5 salas mirando a 5 pacientes, monitorizando a 5 pacientes? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se conecta ese paciente a todas las centrales de monitoreo que tienen que ver con los sistemas multiparamétricos, donde tomen todos sus signos vitales, y el cardiólogo o monitorista lo que va a hacer es estar en una sala específica donde solo se encuentre él y tenga la visión directa de cada uno de los quirófanos. Entonces ahí pueda visualizar, por ejemplo, cuál es la saturación de oxígeno del paciente, cuál es su capnografía, cómo está su ritmo cardíaco en cuanto al electrocardiograma o cardioscopio que está conectado. Todo eso también tiene que ser planificado. Por lo tanto, si yo no tenía un centro de monitoreo, una sala de monitoreo en forma general, lo que tengo que hacer también es planificarla, buscar los recursos que quienes iban a hacer. Otra vez el personal administrativo, el arquitecto, los enfermeros que estén a cargo en ese lugar y bioingeniería. ¿Por qué? Otra vez, porque bioingeniería debe trabajar con el arquitecto. ¿Cuánto tiempo vamos a poner para que esto se desarrolle? Un ejemplo, 2 meses. En esos 2 meses tiene que estar terminada la obra o la modificación. Y siempre vamos a ver que no siempre tenemos presupuesto, por eso siempre la manito va para abajo. Pero uno trata de que sí tengamos presupuesto o ver de qué forma lo podemos hacer. Esa central de monitoreos que planificamos se convirtió en esto que ustedes ven acá, que es una sala con un montón de monitores, que generalmente usan luz tenue porque necesitan ver cada uno de los trazados de cada sala quirúrgica. Cada uno de estos monitores de los centrales que tenemos, los que tenemos en el medio, son los que muestran las imágenes de los sistemas multiparamétricos de conexión del paciente, donde nos dice paciente por paciente cómo está su saturación, cómo está su ritmo cardíaco, de oxigenación y demás. Y los que vemos a los laterales es lo que nos va mostrando, por ejemplo, las interacciones entre el anestesiólogo de cada sala con el monitorista y demás. ¿Sí? Y vamos viendo a través de la imagen, por una cámara que hay dentro del quirófano, cómo está cada paciente en sí. Si no, deberíamos poner mínimo un monitorista en cada uno de los quirófanos. Pero como esto es viable y es más barato para las instituciones de salud, se hace esto que vemos acá. ¿Sí? Por eso si alguna vez les dicen que, ay, me operé en el mismo lugar y tuve el mismo monitorista, y sí, tuvo el mismo monitorista porque había una sala y que hacía directamente todas las monitorizaciones en el mismo momento, ¿sí? Cada vez que uno quiere planificar y lo que quiere hacer es o reponer tecnologías o modificar tecnologías o cambiar la complejidad de esas tecnologías o crear algo nuevo dentro de algo que ya tiene una base. O sea, por ejemplo, en un hospital quiero crear otra sala. Entonces, cada vez que quiero hacer eso tengo que presentar un plan, un proyecto, el plan del proyecto. Por supuesto, ese plan tiene que tener un montón de características. Esas características tienen que ser estas que están detalladas acá. Tiene que ser cuantificable, o sea, yo puedo contar todo lo que voy a poner, todo lo que voy a sacar y todo lo que voy a gastar. Tengo que tener prioridades, definirlas las prioridades. ¿Se acuerdan en la planificación que les mostré al principio, ese archivo de Excel con los colores? Esas son las prioridades que se deben presentar de la planificación. O sea, ¿qué es lo más imperioso realizar y en qué momento? Entonces eso se pone en color rojo y lo tengo que hacer en esas 3 semanas y no puedo destinar más tiempo que ese. Después, ¿por quién está generado ese proyecto? ¿Está generado a través del servicio de mantenimiento? ¿Está generado a través de una base de datos que nos dice que necesitamos más espacio, por ejemplo, como la sala de monitoreo? ¿Tiene requisitos legales? Por ejemplo, si yo voy a hacer una sala de monitoreo, tengo que tener un respaldo de requisitos legales. O sea, no estoy haciendo abandono de paciente porque me vaya a una sala específica y monitorice desde ahí a todos los pacientes en general. Eso es legalmente correspondido en lo que es salud. Pero, por ejemplo, si yo me fui y estoy monitorizando al paciente desde mi celular en el bar del hospital, eso no tiene requisito legal. Entonces ahí ya no tenemos el aval que corresponde, ¿sí? Después tengo que tener en cuenta cuáles son los requisitos estándares de seguridad. Está todo bárbaro con que uno quiera ampliar algo, pero ¿se acuerdan el primer ejemplo, que era el ejemplo del quirófano híbrido? Cuando nosotros tenemos un quirófano así, debemos ponerle plomo a las paredes.
las paredes son plomadas para que si nosotros hacemos radiografías o radioscopía en esos quirófanos, los rayos X no atraviesen esa pared, sino los rayos X normalmente atraviesan la pared y la persona que está del otro lado la ven afectada, como tanto o del mismo modo o peor, digamos, que la persona que está en contacto en forma directa. Entonces, plomar unas paredes no es algo fácil, la pared tiene que tener una cantidad de espesor de específico y todos requisitos que hay que cumplir. Esos son los requisitos estándares de seguridad, ¿sí? Y a su vez, lo más importante, que para cualquier Ministerio de Salud es importante, son los plazos. Esos plazos van a depender si son plazos urgentes, si son plazos emergentes o si son plazos de baja, digamos, complejidad y de baja urgencia se llaman. Entonces yo puedo tardar en construir algo 10 años, como también puedo construir algo en 1 porque es urgente, o puedo construir algo, por ejemplo, en 6 meses porque es más urgente, o sea, porque es algo emergente. Entonces el arquitecto y el bioingeniero lo que van a decirnos es qué es lo recomendable en cuanto a los plazos que yo voy a tener para construir todo esto. ¿Se entiende de qué estoy hablando hasta acá? Sí, profe. Bueno, nosotros teníamos en un quirófano, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Tenemos requisitos estándares de seguridad. ¿A qué se refiere el requisito de estándar de seguridad? Así como hablábamos de las paredes, también podemos hablar de las tecnologías. Lo que vemos a la derecha es una lámpara cialítica de la época de Finochietto, más o menos. Y lo que vemos a la izquierda es un cardiodefibrilador de la misma época de Finochietto. Hoy por hoy esto se modificó y esto ya terminó siendo arcaico, siendo muy obsoleto. Por lo tanto, cuando algo es viejo, ¿qué hay que hacer? Cuando una tecnología era vieja, ¿se acuerdan? Cuando no Darle la baja patrimonial. tal cual. Entonces, estas cosas ya no deberían estar en existencia porque no tienen un aval legal que cumpla con los requisitos estándares de seguridad, ¿sí? Todo este cableado por afuera es imposible que hoy esté habilitado en un centro de salud. Es por eso que esto ya no sirve y hubo que darlo de baja. Todas esas cosas también se deben... Al paciente. Claro. También esto debe ser coordinado por bioingeniería, que es quien asesora, y por la parte que está a cargo de las obras, como puede ser, por ejemplo, el arquitecto. Cada vez que yo tengo que reponer, no se ve muy bien la diapo, pero nosotros esto ya lo habíamos visto, por eso se las voy a contar. Sí. Lo del centro de monitoreo. O sea, no es obligatorio en cada hospital, ¿no? No, esa es una Puede opción. estar como no. Claro, si no puede está, estar como no. Pero Si no está, no pasa nada, vas a tener sí un cardiólogo. Tiene que haber un cardiólogo en cada operación. Sí, en todas las cirugías. Debería haber un cardiólogo. Hay pacientes que lo requieren y hay pacientes que no, pero el cardiólogo tiene que estar dentro del área quirúrgica. Porque uno puede, por ejemplo, vos te programan una cirugía y te dicen, según cómo es tu riesgo cardíaco, o sea, tu riesgo cardiológico, tu riesgo quirúrgico, por así llamarlo, viste que uno cuando se va a operar nos hacen una placa de tórax, unos análisis de sangre y orina y además nos hacen un electrocardiograma. Si el cardiólogo considera que uno cuando se va a operar requiere una atención más específica de un cardiólogo o un monitorista, lo pide y dice cirugía con monitoreo, ¿sí? Aunque el cardiólogo no lo pida, dentro de cada centro quirúrgico debe haber un monitorista, ¿sí? En el caso en que el cardiólogo lo pida, ese monitorista debe estar al lado de ese paciente. Por lo tanto, si yo tengo un solo monitorista en todo el centro quirúrgico y tengo un paciente que me está pidiendo al cardiólogo que lo vea de cerca, ya ese monitorista no está cumpliendo con sus funciones, porque su función era ver todos los pacientes. Si tengo que ver uno en específico, dejo de ver el resto. Entonces, para eso sirve la sala de central de monitoreo. ¿Sí? Claro. Cuando nosotros hablábamos de la vida útil de las cosas, ¿no? Del equipamiento, de las tecnologías que nosotros tenemos, los factores que se consideran de reposición fue que se haya acabado, por ejemplo, la vida útil, o sea, que haya algo que ya no funcione más porque, no sé, lo tenemos hace 20 años y bueno, llegó un momento que dijo, no quiero funcionar más, ¿no? Otra de las cosas es que los indicadores de mantenimiento nos digan que ese material ya no se puede arreglar más en el caso de que se rompa.
otras cosas que esté fuera de servicio, lo que les decía que es obsoleto, que ya no se puede instalar, por ejemplo. Otra cosa es que el material ya es crítico, ¿sí? O sea que ya no tiene repuestos, por ejemplo, y su función es acotada en comparación a nuevas tecnologías. Otra de las opciones en cuanto a la reposición de los materiales puede ser el estatus tecnológico del proveedor. ¿Qué quiere decir estatus tecnológico? Quiere decir el estado de esa tecnología. Si esa tecnología está en óptimas condiciones y se puede seguir utilizando, bien, bárbaro. Ahora, si está en condiciones deplorables, es necesario cambiarla por una nueva. No importa si es mejor o peor, puede ser la misma, pero nueva. Y el estatus del proveedor quiere decir cómo el proveedor va a apoyar esa venta de esa tecnología que hizo y cómo nos va a acompañar en el uso de esa tecnología. Y a eso ya estamos agregando la parte de, por ejemplo, las capacitaciones del personal que lo va a usar, el tiempo, los servicios que nos desarrollen, los tipos de garantías, todo ese tipo de cosas. Y lo último, que es algo que se está dando últimamente, es la compatibilidad que tienen las nuevas tecnologías respecto a lo que son redes e interfaces. ¿Saben lo que son las redes e interfaces? ¿Sí o ¿Será no? la posibilidad de conectarse a esta central de monitoreo, por ejemplo? Claro, el mejor de los ejemplos es, por ejemplo, yo tengo una computadora dentro de quirófano y en esa computadora le cargo las historias clínicas de los pacientes quirúrgicos. Entonces, ese paciente quirúrgico, por ejemplo, lo estoy operando, no sé, en un hospital A y requiere asistencia del hospital B. Entonces, mientras lo estoy operando, por ejemplo, alguien, que puede ser el circulante de quirófano, se contacta vía redes, que no son redes sociales, son redes hospitalarias, se contacta con el otro hospital, interactúa con un especialista y en el momento mientras se lo está operando, ese especialista puede hablar con los cirujanos y darle su visión al respecto. Y si hay algo que hacer que mejore la cirugía y el tratamiento que se le está dando al paciente, se hace en ese mismo momento. Eso es redes e interfaces. Interfaces también es la comunicación que existe entre un hospital y otro y la posibilidad de compartir archivos entre uno y otro. Ese ejemplo, por ejemplo, podría ser un servicio de dos hospitales diferentes de tomografía computada. Yo le hago una tomografía a un paciente en el hospital A y el médico que le informa le avisa al paciente que sería necesario que hicieran otra intervención sobre la tomografía realizada en otro hospital. Para que ese paciente no tenga que ir y venir, se puede hacer directamente por conexiones de interfaces donde se envían las imágenes y entre las dos partes, digamos, que están diagnosticando, que están asesorando a ese paciente, pueden intervenir y pueden ver qué es lo mejor para ese paciente. Eso tiene que ver con la compatibilidad, ¿sí? Que se pueda realizar esto que les cuento. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Esto que vemos acá le vamos a pasar rápido por encima porque nosotros ya habíamos visto lo que es un pliego y concretamente lo que nos dice es que cuando alguien va a hacer un proyecto nuevo, va a modificar algo o va a construir desde las bases algo nuevo, tiene que generar una licitación. ¿Por qué se generaban las licitaciones de tecnología? ¿Se acuerdan ustedes? Porque no te alcanzaba la plata de caja chica o porque no tenías el dinero en el proveedor en la red, en el back. ¿Y por qué otra cosa? Porque la tecnología que queríamos, por ejemplo, no se conseguía fácilmente, ¿no? Eso. Bien, entonces, en el caso de una infraestructura, si yo no tengo algo y lo quiero construir, es un proyecto mío, ¿no? Si yo tengo algo y lo quiero modificar, también es un proyecto mío. Por lo tanto, todo lo que haga lo voy a tener que licitar, porque no voy a conseguir el proyecto que yo tengo en otro lugar. ¿Se entiende? Entonces acá todo se va a licitar. Ya no es que licito porque no lo consigo, licito porque no tengo plata, o porque sale muy caro, o licito porque hay pocos proveedores. Ahora licito porque tengo que buscar la forma de que mi presupuesto me rinda en base al proyecto que yo tengo. Y el proyecto que yo tengo no está en otra institución, porque es mío, ¿sí? Parte o sale de la base del hospital donde estoy. ¿Se entiende por qué? Sí. La única cosa que vamos a agregar a lo que son
las cláusulas generales de un pliego, ¿se acuerdan que el pliego llevaba todos los datos de la licitación tecnológica, no? Bueno, en este caso lo que se agrega son los kits de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de una infraestructura, de una instalación, por ejemplo, eléctrica, de gases medicinales y demás, igual que una tecnología que lleva su mantenimiento, por ejemplo, no sé, compré un electrobisturí, tiene un mantenimiento específico. Ese mantenimiento se divide en diferentes partes, como mantenimiento preventivo y con mantenimiento espontáneo. O sea, preventivo es que antes de que se rompa algo, yo le hago un service, por ejemplo, mensualmente y pueda diagnosticar los errores. Y el mantenimiento espontáneo es aquel que se da porque fui a usar el electrobisturí y se me rompió la placa paciente. En ese momento se me rompió, en ese momento lo necesito arreglar. ¿Se entiende cuál sería uno y otro? Sí. Entonces, en esos casos también se debe cotizar, por lo tanto también debe estar plasmado en el pliego. Y cosas que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, es el tiempo de garantía que va a tener la estructura nueva que se realizó. Por ejemplo, si construí un quirófano nuevo, el arquitecto me tiene que dar un tiempo de garantía, por ejemplo, 10 años, ¿sí? Si a los 10 años se me cayó media pared, o antes de los 10 años se me cayó media pared, tengo que reclamarle a ese arquitecto, ¿sí? Y todos los riesgos que se puedan producir o todo lo que yo deba gastar para repararlo va a correr por parte de la empresa, del arquitecto que se puso a cargo, digamos, el proyecto que yo tenía, ¿sí? A eso se refiere. Y las instalaciones tienen que ver que con todo lo que se haya instalado en cada institución tenga el respaldo del proveedor, que fue quien costeó las tareas de la instalación, con la visualización y asesoramiento del bioingeniero y de la persona encargada del proyecto, que en este caso, ¿quién dijimos que era? ¿Se acuerdan quién era? ¿El encargado del proyecto? ¿O el Sí. arquitecto? ¿O habla de... El arquitecto El arquitecto en sí, el arquitecto, ¿sí? Esta imagen que vemos acá no se ve muy bien, pero no es más ni menos que lo que sería, por ejemplo, un remito, ¿sí? Que acompaña algo que compramos. Por ejemplo, en este caso se compró un monitor central multiparamétrico. Entonces, va a tener todas las características: marca, oferente, empresa, precio unitario, precio total si compramos varios, tipo de instalación, todo lo que nosotros detallábamos en lo que era el pliego y en la orden de compra. ¿Se acuerdan de esto? Que lo habíamos visto cuando vimos licitación. También lo vamos a pasar porque ya lo vimos, pero es importante recordarlo, que eso también se debe hacer, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el mantenimiento, específicamente, cuando hablamos de mantenimiento, ¿de qué estamos hablando? Es de la forma que tenemos para tratar de que algo nos dure mucho más, por así llamarlo, ¿no? Si yo estoy hablando del mantenimiento de un edificio, del mantenimiento de una instalación o del mantenimiento de un centro quirúrgico, estoy hablando de un conjunto de operaciones y cuidados necesarios que tengo que hacer sobre esa infraestructura. Cuando estoy hablando de un mantenimiento sobre una tecnología específicamente, estoy hablando sobre todo lo que es la tecnología en sí, sobre cada una de sus partes, sobre su instalación y sobre su uso. Si yo usé algo mal, tal vez el mantenimiento o el service que yo tengo dentro de la garantía no me lo esté cubriendo. Ahora, si esto que yo estoy usándolo y se rompió por alguna causa que no tiene que ver con la negligencia, entonces el mantenimiento se va a hacer cargo de lo que yo estoy necesitando, que es que me reparen o que me modifiquen algo de lo que compré. ¿Se entiende? Sí, como una garantía. Claro, una garantía sería. Cuando hablamos de planificación, en la definición dice, es aquella que permite que el área de ingeniería clínica actuar en vez de reaccionar, anticipándose al deterioro, fallas y demás. Acá lo que hablamos es un mantenimiento planificado. Si un bioingeniero asesoró la compra, por ejemplo, de un tomógrafo hace 2 años y sabe que su vida útil a los 4 años va a decaer o se va a romper o hay que cambiarlo, a los 2 años lo que hace es, desde que se compró, planificar en qué momento quiere un mantenimiento o una visualización del equipo en sí. Entonces planifica que desde el momento de la compra, 2 años, venga alguien y lo visualice.
Si es que no se rompió antes, ¿no? Si no tuvo algún deterioro fallante. Y si no, en ese momento se hace lo que se llama mantenimiento planificado. Del mismo modo que el mantenimiento preventivo es lo que se trata de aplicar, o sea, que visualicen y revisen el equipamiento que tenemos o la infraestructura que tenemos para que no se produzcan diferentes cosas, tanto sean los equipos como en la infraestructura. Por ejemplo, si coloqué una puerta y esa puerta está suspendida y tiene un sistema de carros para poder abrirse o cerrarse, y eso me dura un año, yo a los 8 meses tengo que estar buscando a alguien que venga a hacer ese mantenimiento para que cuando lleguen los 12 meses no se me caiga la puerta en la cabeza. ¿Se entiende a qué se refiere con mantenimiento preventivo y planificación? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después existe algo que se llama dentro de lo que es los proyectos, la infraestructura o lo que sería un proyecto de reforma o un proyecto de construcción de un lugar, algo que se llama plan anual de mantenimiento. Y ese plan anual de mantenimiento es planificar en qué momento se va a hacer la revisión, registrar todas esas actividades y quiénes llevan a cargo esto. Bioingeniería, ¿sí? Ingeniería clínica y bioingeniería es lo mismo, quiero avisarles. O ingeniería biomédica, porque si lo encuentran así en algún lugar, sepan que es lo mismo. Si yo tengo un bioingeniero que trabaja con ciencia, tengo una gran herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si trabaja con ciencia va a tener todo registrado, en qué momento se adquirió una tecnología, en qué momento debo revisarla, en qué momento tendría que ir dándola de baja. ¿Quién me avisa? Por ejemplo, yo, jefa de un quirófano, tengo un montón de tecnologías a cargo. Yo sé de tecnología, sí, sé lo que uso diariamente, cómo está compuesto el material, cómo funciona, cuál es la infraestructura que le va mejor o cuál es la instalación que le va mejor. Lo que no tengo la más pálida idea es cómo funciona dentro esa tecnología. De algunas cosas sí, pero de muchas no. Entonces, ¿quién sabe de esto? El bioingeniero. Entonces, como sabe de esto, es quien me va a contar a mí, quien me va a informar a mí. ¿En qué momento tengo que pedir un servicio? Lo pide él directamente, eso lo planificamos. Me va a decir, por ejemplo, si ANMAT, que es quien regula el uso de tecnologías biomédicas, que, por ejemplo, medicaciones, industria cosmética y demás, quien rige para decirnos si algo está permitido o no utilizarlo. Entonces, ¿quién sabe esto? El bioingeniero. El bioingeniero es quien tiene acceso a ANMAT para saber si algo está prohibido o continúa, por ejemplo, habilitado. Me ha pasado una vez que tenía 2 equipos de electrobisturí funcionando y el bioingeniero que teníamos en ese momento nunca me dijo que estaban prohibidos por ANMAT y hacía 2 años que los estábamos utilizando y no se podían utilizar. Cuando nos cambian el bioingeniero y vienen a hacer un recuento del material que tenemos en quirófano, me dice que eso lo tengo que sacar de circulación porque si le pasa algo a algún paciente, la culpa sería mía. Entonces, obviamente, uno lo saca rápidamente de uso. ¿Sí? Esas cosas también pasan. Cuando uno habla de lo que sería, por ejemplo, el mantenimiento, fui muy chiquita, el mantenimiento o la gestión de la tecnología médica también habla de esto. Esto que ustedes ven acá es un tomógrafo o un resonador, porque no le veo la parte anterior, está desarmado. Este tomógrafo resonador que yo tengo acá está todo desarmado porque hay algo que no funciona. Vino una empresa de proveedores que sabía menos que nosotros. Entonces este quedó destartalado y nadie lo pudo volver a utilizar hasta que otra empresa se hizo cargo de la licitación para arreglar este equipamiento. ¿A quién le correspondería? Primero, llamar y pensar en qué momento hay que hacerle el mantenimiento o cómo debemos hacerlo o planificar cuánto más o menos nos iba a durar. El bioingeniero. Al bioingeniero. Supongamos que el bioingeniero se olvidó y llegó el momento en el que el equipo se rompió. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, jefes del lugar? Llamamos al proveedor para que nos mande el mantenimiento, llamamos al bioingeniero para que nos haga todo el circuito de mantenimiento y demás. Llamamos al bioingeniero, ¿sí? Nosotros podríamos hacerlo, pero la realidad es que el bioingeniero es quien comprende y sabe cómo funciona cada equipamiento. Entonces es mejor que sean ellos quienes estén detrás de lo que es el servicio o el mantenimiento, tanto preventivo como espontáneo, ¿sí? Para que justamente no pase eso. Algo
importantísimo, y les diría que lo más importante después de que uno adquiere una tecnología, es la capacitación del recurso humano. Si yo tengo la mejor tecnología y no tengo quien la utilice, por más de que tenga lo mejor, la complejidad de esa institución va a seguir siendo baja. Ejemplo de esto, hace 15 años atrás, 14 años atrás, gripe A, en el centro, por ejemplo, no me sale cómo se llama, en el hospital Abete, que era un centro coordinador de trauma, cuando recién se había creado, se puso el primer sistema Da Vinci, que es un sistema que opera solo por laparoscopía, ¿no? Como un robot, cirugías robóticas. ¿Qué pasó? Eso estuvo 5 años guardadito porque nadie lo podía utilizar, porque nadie sabía cómo funcionaba. Y cuando alguien empezó a hacer los cursos y demás y empezó a querer utilizarlo, no es que era obsoleto porque todavía sigue vigente, pero ya tenía limitadas algunas funciones o se habían dejado de utilizar algunas funciones y había salido un robot, por así llamarlo, nuevo. Entonces esto ya pasó a ser como viejo, ¿sí? Por eso es importantísimo que el recurso humano esté capacitado para poder usarlo. Si no, por más de que yo tenga la mayor tecnología, no estoy hablando de que un hospital tiene la mayor complejidad, ¿sí? Del mismo modo, si tengo el personal más capacitado y la tecnología que tengo es muy baja, tampoco puede hacer maravillas el personal que tengo a cargo. ¿Se entiende a dónde vamos? Sí, profe. Y algo muy vigente es que hoy las capacitaciones ya no son tan formales. La pandemia que tenemos desde hace casi 2 años hizo que muchas de las capacitaciones para el personal de salud sean virtuales, ¿sí? O interactivas, que funcionan casi del mismo modo que lo presencial. Entonces son las cosas que uno tiene que tener en cuenta y que también están a cargo del bioingeniero. El bioingeniero está a cargo de una modificación de infraestructura como de la adquisición de una tecnología. Para cualquiera de las dos cosas necesita capacitar al personal si sabe que ese personal no está capacitado, ¿sí? Porque después cualquier error, la responsabilidad es del personal a cargo. Sí, decime. Una pregunta. O sea, el bioingeniero es un bioingeniero que hay en el hospital, o sea, es del hospital, no es que es un Sí. bioingeniero que se encarga de varios hospitales. No. Los lugares privados, la persona que está a cargo de la bioingeniería lo llaman electromedicina, que es lo mismo, ¿sí? Por eso les dije antes que podía ser cualquiera de esas dos. En los lugares públicos, el bioingeniero debería ser uno para cada hospital. Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hay un bioingeniero para uno solo que comparte, por ejemplo, 2 hospitales. Tampoco es tan malo eso, ¿sí? Porque no todos los hospitales licitan al mismo tiempo, no todos los hospitales tienen la misma posibilidad de licitación, no todos los hospitales tienen las mismas necesidades. Entonces, que compartan un bioingeniero no es complejo. Es complejo cuando un bioingeniero tiene 5 hospitales a cargo, por ejemplo, y encima son de diferentes categorías. Categorías en cuanto a la complejidad, en cuanto a las tareas que realizan, en cuanto a lo que utilizan dentro del hospital para atender a la gente, ¿sí? Sí, gracias. De nada. ¿Está entendido esto? ¿Muy Sí, difícil? profe. No tanto, profe. Más o menos. Pero bueno, sí, se va entendiendo. Y una cosa más, Sí, ¿por qué la responsabilidad sería tuya como jefa de quirófano y no, perdón, y no, o sea, del bioingeniero que a vos no te avisó? vos me decís cuando estoy usando algo que no debiera. Claro, si a vos nadie te lo avisó y no era tu tarea Si saber no que me, la ANMAT lo no, prohibió. claro, si no me avisaron, la responsabilidad es de quien no me avisó. Pero yo dije, si me avisó y yo lo sigo utilizando igual, la responsabilidad es mía. Ah, claro, o sea, empezaba a ser tuya desde el momento que el nuevo Sí, bioingeniero te sí. Y avisaba que no lo puedes utilizar claro. más. Ahora, esto lo dije porque pasa, ¿sí? Por ejemplo, hay hospitales que Sí, me imagino, por eso pregunto. por ejemplo, hay hospitales que no tienen placa descartable de electrobisturí. Una cosa tonta lo que estoy diciendo, pero es cierta. La placa que se debe usar es una placa descartable, más en esta época que se pega sobre el cuerpo del paciente, cuando termina la cirugía se despega y se descarta, ¿sí? Como no hay eso, muchos hospitales lo reemplazan por una placa reutilizable.
Pero esa placa reutilizable debe ser la que provee el mismo proveedor que proveyó el equipo, o sea, el que le compramos el equipo, no una hecha por mantenimiento. Entonces, ¿qué hace? Mantenimiento busca una placa metálica, que generalmente es de aluminio, le hace una conexión a través de un cable y ese cable lo conecta al equipo de electrobisturí para que funcione como placa inactiva, así como receptora de la energía, para poder quemar en otro sector del cuerpo. ¿Qué pasa? Si esa placa no funciona y el paciente se quema, la responsabilidad es del que está a cargo del quirófano, no es del bioingeniero, porque el bioingeniero asesoró la compra de un equipamiento que ya venía con una placa paciente original. Y si a vos se te rompió, se te gastó, lo que fuera, sos vos como jefe de quirófano quien debe pedirlo, ¿sí? Pedir el insumo. Entonces, estas cosas pasan. Otro modelo sería, de ejemplo, sería, tengo que hacer 5 cirugías y tengo 4 equipos de electrobisturí, porque uno lo tengo fuera de servicio porque ANMAT lo prohibió. Bárbaro, lo prohibió ANMAT, digo, no utilizo este equipo. Y nada más, sí, eso lo puedo hacer donde se respeta mi decisión y donde no me pasan por encima con la cantidad de cirugías. Ahora, si yo tengo 20 cirugías que me están esperando y tengo un paciente que está sangrando y le tengo que dar un punto por cada lugar que sangra porque no tengo un equipo de electrobisturí, más de una vez he visto que el jefe va y dice, bueno, usalo, total son 5 minutos. En 5 minutos pude desde quemar a un paciente hasta explotar el quirófano. Pero eso Sí, tiene son que los ver, 5 minutos que lo curaste, o sea, que son los 5 minutos más importantes. claro, o lo curé o lo maté. Es la delgada línea, Sí, obvio. ¿sí? Y esa delgada línea tiene que ver con la seguridad del paciente, con la seguridad del quirófano, con los requisitos legales, con esto que les conté durante toda esta exposición de este tema, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿De todo esto me tiene que basar el trabajo? Parte. Ahora quería mostrarles el trabajo, lo que les subí, para que ustedes puedan, para que les cuente cómo lo van a hacer, porque yo se los debía llevar, se los debería pasar la semana pasada y la verdad es que tuve 2 problemas graves, uno de salud y uno de una pérdida de una persona, entonces la verdad no pude hacerlo. Por eso se lo subí hoy. Pero quería mostrarles cómo se debía hacer. Esperen que lo estoy buscando para poder compartirles la pantalla. Nos quedaría ver la clase próxima, que es hablar sobre el PowerPoint, ya se lo subí yo, ¿sí? Les contaba que el Power ya se los había subido, se lo subí hoy, es el que tiene que ver con tecnologías, números de serie, mantenimiento y demás, que es la explicación de cada cosa un poquito más detallada de lo que vimos hoy, que lo vamos a rever la próxima clase y ahí vamos a ver todo lo que ustedes tengan que preguntar sobre la entrega del trabajo. Pero ahora les quería explicar cada una de las consignas que ustedes tienen que respetar sobre ese trabajo. ¿Les parece? Temas para terminar la cursada nos queda este que les subí hoy, que vemos la próxima semana, y TICS, que es el último que vamos a ver, que sería el 9 de noviembre, si es que nos queda tiempo, y si no se los voy a dar porque es un tema no evaluable, pero es un tema para que ustedes lo vean, es unas hojas de resumen que lo pueden leer sin dificultades. Por ahí se los subo antes igual y lo van viendo. Bueno, les voy a compartir para que veamos cómo tienen que hacer el trabajo. ¿Me avisan cuando ven la pantalla del examen? Ahí se ve, profe. Ahí están viendo donde dice cuarto parcial procesos, como la publicación del Classroom, o están viendo el documento. El documento. Bien. Bueno, esto se lo subí hoy y les quiero explicar cada cosa. Primero, es un trabajo práctico grupal con exposición oral. La cantidad de alumnos son 4. Ni 3, ni 2, ni medio, ni un cuarto, ni 6. 4. ¿Puede quedarme un grupo con 3 personas? Sí, puede quedarme un grupo con 3 personas, pero la totalidad, cuando agote el número 4 de grupos, recién veo cuántos me quedaron colgados, ¿sí? Pero no puedo tener 6 grupos de 3 personas, un grupo de 2 personas y un grupo de 4 personas, porque la consigna era grupos de 4 alumnos, ¿sí?
ustedes van a tener que colocar, o sea, no en esto que se entregue, porque esto no se va a entregar escrito, esto ustedes lo van a entregar oralmente hablando, ¿sí? Lo van a poder hacer en un video que ustedes hagan, si los ponen nerviosos a hablar en el momento que están exponiendo, por ejemplo, como yo ahora, o lo van a poder grabar y compartir pantalla y compartir el video de lo que hicieron. O bien, el mismo día, que es el 9, lo que van a tener que hacer es exponerlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Les paso a contar las consignas. Dice, el presente examen tiene un carácter integrador, por lo tanto van a tener que leer varias cosas de las que ya vimos, ¿sí? Recordarlas o asociarlas. Por lo tanto, se deberá desarrollar teniendo en cuenta todos los contenidos dictados en clase y cada uno de los ejemplos que trabajamos. El docente proporcionará, antes del 1 de noviembre, una tecnología, detallando sus características, imagen y contenido teórico. Por ejemplo, si yo les paso una imagen de un equipo de electrobisturí, les voy a pasar la reseña de qué equipo es, qué hace, para qué sirve y demás, ¿sí? Así ustedes saben qué tecnología están teniendo en la mano como para poder hacer esta tarea. Y a partir de esa tecnología, los integrantes de cada grupo deberán desarrollar cada una de las consignas que se propongan. Para la entrega del examen, los grupos deben conformarse por 4 alumnos sin excepción. De lo contrario, el puntaje definido u obtenido será menor por no cumplir con la consigna número 1, que es la consigna de agruparse en determinada cantidad de alumnos, ¿sí? A partir de lo que está propuesto, o sea, a partir de los que yo les proponga, que es esto, los alumnos deberán tomar cada ítem que está mencionado abajo y explicarlo relacionando la tecnología propuesta con contenidos explicados clase a clase. No deberán responder a modo de respuesta ni enumerando lo pedido. Por ejemplo, no van a tener que hacer una entrega de algo escrito. No existe lo escrito, ¿sí? El examen es oral y puede ser grabado o no. Eso les permite a ustedes hablar, ¿quién dice entre paréntesis, copiándose o teniendo una hoja de ruta que diga qué es lo que quieren ir diciendo, ¿no? Por eso les doy las dos opciones. Otra de las cosas que van a tener que tener en cuenta es que si ustedes van a explicar algo, no tienen que decir, voy a hablar de la tecnología y la clasificación según la complejidad. No, si yo les di a ustedes equipo de electrobisturí, ustedes dicen, el equipo de electrobisturí que presentamos es una tecnología de mediana complejidad y se clasifica así porque cumple con tal y tal función. No necesito que ustedes me digan, es una tecnología, ¿sí? ¿Me entienden a dónde voy con esto? A que no tienen que hacerlo a modo de pregunta-respuesta, sino a modo explicativo, como si estuviesen dando una clase. Después dice, no deberán responder a modo de respuesta porque no tiene que estar escrito, como se los dije recién. La hoja de ruta que ustedes van a tener es esta que les doy acá, que la pueden tener al lado de ustedes en el momento en el que estén hablando, si están grabando un video o haciéndolo en vivo. Por eso les puse que la presentación podría ser en vivo, es decir, mediante la clase del 9 de noviembre vía Meet, o bien grabando un video en forma previa, todo el grupo, porque todos tienen que participar, y lo comparten el mismo día mediante lo que es compartir pantalla, ¿sí? ¿Qué van a desarrollar ustedes? De la tecnología que yo les dé, van a tener que desarrollar. Tipo de tecnología, clasificación sobre complejidad, lo tienen. Forma de adquisición, va a ser licitación tecnológica, contar brevemente de cómo se adquiere por una licitación tecnológica. Evaluación de la muestra, supongan que eso que ustedes eligieron, esa tecnología, tuvieron que evaluar la muestra, ya también lo vimos esto, quién lo evalúa, cómo lo hace y demás, de concretarse esa licitación tecnológica. ¿Cómo es la entrega de esa tecnología? ¿Dónde se entrega? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace? Es el alta tecnológica, cómo se debe desarrollar y cómo es la instalación y el uso. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, no necesita instalación o necesita solo enchufarse en el lugar indicado, la forma de uso es tal, ¿sí? Evaluaciones desde bioingeniería. ¿Qué creen ustedes que bioingeniería hace o interviene para que este equipamiento, esta tecnología, esté utilizándose en forma correcta o se utilice de la forma en la que fue previsto adquirirla para lograr determinada tarea? Tipo y serie, que eso se lo subí hoy, que es lo que vemos la próxima semana, pero más o menos es algo muy común. El tipo de tecnología es un equipamiento, es un mobiliario, es un insumo, es una tecnología biomédica, ¿sí?
lo van a decir. Y serie, ¿vieron que todo lo que es tecnológico lleva un número de serie en un punto? Bueno, mantenimientos, ¿qué tipos de mantenimientos le harían a esto que se adquirió? ¿Y qué tipos de service? ¿Qué es un service y qué es un mantenimiento? Deben conocer y ahí lo relacionan. Y después van a tener que responder, o sea, no responder de escribir la respuesta, sino también decir de qué forma se hace la baja tecnológica. Supongamos que eso que compramos, que era el equipo de electrobisturí, por alguna razón hay que darlo de baja. ¿Cómo se da de baja o cómo ustedes consideran que hay que darlo de baja y por qué? ¿Cuáles serían las causas por lo que lo dan de baja? Y por último, ejemplificar con esa tecnología que ustedes tienen un proceso evaluable por calidad. ¿Sí? Algo simple. ¿Por qué simple? Si yo estoy hablando del equipo de electrobisturí, que los que les tocó es el equipo de electrobisturí, digo que el proceso, esto puede ser evaluado por calidad porque es un equipamiento que lo utilizo en un quirófano para lograr, por ejemplo, el corte y la electrocoagulación de los vasos o tejidos, ¿sí? Lo utilizo conectándolo a la corriente eléctrica, uso un lápiz, pongo placa inactiva, toco el vaso que quiero electrocoagular, generé, o sea, cohibí la hemorragia que estaba dando porque el vaso se electrocoaguló, ya no sangra más, dejo de utilizarlo, saco, lo desconecto de la corriente eléctrica, el paciente se fue a su casa tranquilo, le electrocoagulé lo que estaba dando sangre. ¿Se entiende? Relativamente es algo así lo que tienen que hacer. ¿Se entiende? ¿O hay algo que les parezca que es difícil o que no pueden entender lo que les estoy pidiendo que hagan? No, sí se entiende. Bien. Esperen que deje de compartir ahí. Bueno, con este trabajo no apunto a que haya alumnos que desaprueben la materia. Concretamente, todo lo que les estoy pidiendo que hagan, ya casi lo tienen. Lo único que van a tener que definir nuevo es lo que vimos hoy respecto a bioingeniería, o si requiere instalación, no, dónde interviene el bioingeniero, y lo de la parte de serie. El resto ya lo hicieron todo a lo largo de todo el año, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer algo rápido. Una exposición no puede tardar más de 5 o 10 minutos, ¿sí? Tiene que ser algo simple. No quiero que me vengan a contar para qué usaron esto detalladamente, en qué momento y demás, porque les puede tocar, no sé, un mouse, un teléfono celular, un electrobisturí, una mesa de cirugía, cualquier cosa, ¿sí? De tecnología. No es necesario que vayan a lo más grande. Yo no voy a evaluar, por supuesto que no me van a decir barrabasadas, pero no voy a evaluar que ustedes me digan todo, cómo se utiliza y cómo se hace la instalación de un equipamiento que les haya dado. Sino yo lo que voy a evaluar es cómo ustedes fueron analizando el paso a paso, siguiendo las consignas y cómo lo están explicando. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, profe. ¿Solo con los temas de ahora del segundo cuatrimestre o nada que ver con el primero? Del primero lo único que tienen que poner es la calidad, la complejidad de la tecnología. Es lo único que tienen. Otra de las cosas también importantes que hacer este trabajo a ustedes les da un cierto parámetro de parte del examen final. ¿Sí? ¿El final va a ser algo así? Pero ¿cómo te muestra el final? El final va a ser seguramente oral, presencial, y además de eso, es un examen oral y público, o sea, entran de 2 o 3 alumnos a los que se les hacen preguntas. Igual yo hoy voy a confeccionar cómo va a ser el examen y se lo voy a pasar a Valeria y seguramente se los van a publicar a ustedes para que puedan consultar en un apartado de Classroom que es exámenes finales. Pero solo tienen que estudiar y pensar lo que se les está preguntando. El secreto de esta materia es razonar y asociar los contenidos que fuimos viendo. ¿La nota conceptual no te ayuda de nada en el final? No. A ver qué dice, espera. ¿Por pelear? Espera que por pelear no vi lo que pusieron en el chat. Ahora te digo. La nota conceptual sirve puntualmente cuando hay un alumno que es borderline. O sea, cuando hay un alumno que para tener un 4, por ejemplo, necesitaría, no sé, responder una pregunta mejor o le falta un poco de algo. Entonces, bueno, yo sé que ese alumno durante todo el año, no sé, participó en clase, que no sé,
que se conectó en forma activa, ¿sí? Imagínense que a esta altura del año ya no es una queja lo que voy a decir, pero yo más de una vez cierro la clase y tengo gente que está conectada y que estoy esperando que se desconecte y ni me pregunta, les pregunto que por chat si necesitan algo más, o sea, eso me da la certeza, por así llamarlo, que a una persona se le puede colgar un poco internet, pero a 5 personas de repente no se les podría colgar internet y quedarse conectadas. Eso quiere decir que alguien se conectó, se fue a tomar unos mates y dijo, no voy a estar escuchando a Grenzi, que me viene a hablar de los procesos tecnológicos del martes a la tarde, ¿sí? Bueno, esas personas tendrán su concepto, porque una vez uno puede hacerlo. O, por ejemplo, la persona que siempre tiene un problema a las 10 minutos antes de terminar la clase. Ustedes imagínense que yo de clase real les doy 1 hora y cuarto, ¿no? Si nosotros estuviéramos en forma presencial, me tendrían que soportar 2 horas hablándoles, 2 horas reloj, ¿sí? No es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. En la presencialidad hay otra cosa que es el feedback entre el alumno en vivo y el docente. Entonces uno no solo habla de lo que estamos hablando en todas las clases acá, sino que también pone cosas personales, comparte más cosas relacionadas o trata de contar anécdotas y demás, y eso va estirando un poco la clase y va aportando a la clase, porque va aportando otras ideas, ¿sí? Eso es lo que tiene la presencialidad, que no tiene la virtualidad, por así llamarlo. La realidad es que si me preguntan si conozco a todos los alumnos, y conozco a los que no hace falta mostrar la cara para mí, pero sí hace falta participar. Yo puede ser que un alumno en este momento esté trabajando. Es aceptable, pero en este momento, si estuviera cursando presencialmente, estaría en la escuela, en clase, o sea, no estaría trabajando. Entonces es algo que van a tener que pensar para el próximo año, porque, por ejemplo, en mi caso, no estoy yendo a la presencialidad por un tema personal, pero era candidata al Oscar para que mi materia fuese presencial, ¿sí? Como biología. El tema es que al no ir yo, biología también se cae y termina siendo virtual, porque como tenemos en contraturno, ¿sí? Con la otra comisión y con la profesora Nieto, era imposible, ¿sí? Entonces esas cosas también hacen a lo que es el concepto, ¿sí? Después, bueno, el archivado dijo que se iba, a ver qué dice Paulucci, dice, ahora anota los grupos, se lo mando al WhatsApp, porque yo estaba en 2 y ya me reubiqué. Qué suerte que tiene Lourdes. Bueno, me lo mandan como quieran. Yo la verdad es que cuando vi que en el WhatsApp me mandaban 200 grupos y eran de 2 y 3 alumnos, como habíamos quedado en otra cosa, no respondí, esperé decírselos ahora en vivo. Si quieren reubicar los grupos, a partir de hoy me van contando qué grupos cada uno, o en el mismo tablón donde yo le subí el examen, ahí mismo en los comentarios me ponen ustedes qué grupo está conformado y por qué personas. Me parece que va a ser más fácil. Así ya lo dejamos todo blanqueado. Tengo una cadenita que me está matando. ¿Les parece ponerlo ahí? Los que somos de 4 también lo volvemos a escribir ahí. Sí, todos los grupos van a quedar conformados por lo que diga en el tablón de Classroom. ¿Vieron en los comentarios donde yo les mostré recién que estaba subido el examen? Abajo ustedes escriben grupo de y los nombres de las 4 personas. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengan? Si pueden, vayan viendo el otro archivo que les subí hoy, que es el de números de serie y demás. Así la próxima semana lo podemos ver y si nos alcanza el tiempo vemos el último tema que ya nos quedaba, así no se quedan sin la clase. ¿Sí? Porque por más de que es corto, como para que más o menos tengan una idea de qué estamos hablando. ¿Sí? Y la semana que viene sería nuestra última clase, por así llamar, porque la del 9 tenemos el examen. Y después las otras 2 semanas son de recuperatorios. Yo no sé cuál va a ser la idea de la escuela. En las semanas de recuperatorios, el alumno que no recupera ningún parcial no tiene que presentarse, o sea que no tiene clase, ¿sí? Terminarían ustedes, el que no tiene nada, si la escuela no les pide que el 16 se conecten, el 9 de noviembre sería el último día de clase del cuatrimestre. Profe, Sí. ¿y en qué momento usted da la tecnología? Les dije que al 1 de noviembre les tengo que subir la tecnología. Ah, ok. Está puesto en el examen.
Es posible que yo se las pase antes, pero como cuando haces un trabajo en grupo y es un parcial, no se los puedo dar con más de 7 días de antelación, tuve que poner que se los iba a subir el 1 de noviembre. ¿Entienden por qué no se los pasé? Porque si no les estaría, esto sería un trabajo a desarrollar, no sería un examen. Así sería como una especie de examen a carpeta abierta. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, tomamos lista. Les digo quiénes me faltan. Castro,